de auto. Y le pregunté al Ministerio Público, le dije, ¿cuántos autos se roban aquí? Y ellos me dijeron, aproximadamente 100 en toda la ciudad, diarios. Cuando yo escuché eso, dije, o sea, a 100 familias cada día le quitan el auto con violencia y algunos pierden la vida. Y yo no lo sabía. Y muchas veces nosotros no sabemos lo que está ocurriendo o a qué grado está ocurriendo hasta que no nos pasa, ¿sí o no? Y yo sé que aquí en Monterrey también la violencia ha estado imperando fuertemente. Pero yo aprendí algo y desde ese tiempo yo aprendí algo de parte de Dios, porque Dios empezó a hablarme, empezó a enseñarme algunas cosas que en el tiempo después de después del otro día que me robaron, entró un temor aún de llegar a mi casa. Yo tenía un temor de poder llegar a mi casa. Tuve que pedir la ayuda de mis jóvenes. Tengo un grupo de jóvenes que me ayudan, que prácticamente son los que me ayudan a trabajar con la iglesia. Y me acompañaban, me esperaban, me llevaban hasta mi casa, me escoltaban. Tenía temor. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Temor. Ustedes creo que no, ¿verdad? Nunca han experimentado un temor. Es terrible. El espíritu de temor es algo, el demonio de temor es algo que hace que la gente huya, que abandone su lugar de origen, que abandone su negocio, que abandone todo lo que ha hecho por años. Ese es un espíritu de temor. Y yo lo pude experimentar de una manera tan terrible que yo me sentía rodeado de demonios. Toda mi casa la sentía rodeada de un mundo espiritual que me atemorizaba tan solo de poder salir. Y entonces me reunía todos los días con mis jóvenes a orar, con un grupo de jóvenes a orar, Señor. Y empezó Dios a hablarnos. Y empezó Dios a hablarme algunas cosas que en mi vida yo las veía como insignificantes. Y empecé a darme cuenta que esas cosas insignificantes eran las que impedían que Dios escuchara mi oración. Quiero que vayas conmigo al libro de Isaías capítulo 59. Quiero leerte unos versículos. Isaías capítulo 59. ¿Ya lo tienes? Dice en el versículo 1, en el versículo 2. Bueno, vamos a leerles desde el primero. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Note usted, parece ser como que si Dios no escuchara nuestra oración. Nosotros participamos, Eliud y yo participamos en un movimiento de oración. Hemos juntado multitudes para orar por Morelia, para orar por Ciudad Juárez, para orar por muchos estados. Hemos pedido la mano de Dios que se haga, ¿verdad?, a favor de nosotros, pero no hemos visto tanto el resultado. Y yo puedo ver cómo hay una gran necesidad, jóvenes, de gente santa. Dice aquí que su oído no sea grabado, no sea tapado para no escuchar. Pero hay algo que estorba para que Dios no pueda escuchar, y eso es el pecado. Son áreas de nuestra vida que a veces Dios no permite y no le es de mucho
deleite, nuestra forma de vivir. Y a veces cuando vienen los días malos, vienen las situaciones difíciles, nosotros no queremos, no podemos ver la mano de Dios. ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios sobre Monterrey? Y Dios empezó a hablarme. Quiero que veas otro versículo. Vea Jeremías 15. Dios me dio otro versículo. Jeremías 15, cuando Jeremías está hablando como un reclamo a Dios acerca de como que Dios no escucha la oración de Jeremías. Y dice el verso 19: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. O sea, Dios estaba hablándome acerca de convertirme, de entresacar lo precioso de lo vil. Yo lo entendí perfectamente y entendí que había cosas en mi vida que no le agradaban a Dios. Y tuve un momento de oración, de arrepentimiento en la presencia de Dios, donde yo estuve orando y le pedí al Espíritu Santo: muéstrame las cosas que no te agradan de mí. ¿Cuántos saben que hay cosas que al Espíritu Santo no le agradan de nosotros? Hay cosas que a veces tú estás practicando y no te das cuenta, y tú viene como un velo donde tú estás practicando algunos pecados. Y a lo mejor tú piensas: bueno, ahorita voy a ir a la iglesia, me voy a arrepentir. Sí, pero ¿sabes qué? No tiene eficacia nuestra vida. No tiene eficacia nuestra oración, porque Dios no escucha a los pecadores. Fíjate lo que te voy a decir. Vuestras oraciones, leímos en Isaías 59, vuestras oraciones han hecho ocultar, vuestras iniquidades han hecho ocultar el rostro de Dios hacia nosotros. Y cuando yo tuve un arrepentimiento con el Señor, cuando yo tuve un tiempo donde yo estuve prácticamente quebrantado, diciéndole al Señor, estaba yo agobiado por el temor, y después yo recibí esa palabra del Señor, y Dios me dijo: tienes que arrepentirte, si quieres que yo te pueda escuchar, tienes que arrepentirte. Mira, fíjate lo que te voy a decir. En los tiempos del profeta Elías, un solo hombre, cuando oraba, hacía que el infierno mismo se estremeciera. Un solo hombre. Un solo hombre que estaba consagrado en su manera de vivir. Un solo hombre que aparece en el capítulo 17 y dice: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, se presentó delante de Acab y le dijo: así dice el Señor, vive Jehová, Dios de los ejércitos, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Un hombre hizo que el cielo se cerrara 3 años y medio. Un solo hombre hizo una oración, hizo un decreto, se paró frente a un rey perverso y le dijo: esto es lo que va a suceder. Un solo hombre se paró frente a 850 profetas y les dijo: vamos a ver si Jehová es Dios o Baal es Dios. Y levantaron un altar y lo pusieron ahí y no escuchó. Y Elías se paró y dijo: Señor, muestra que tú eres Dios. Y fuego cayó y consumió el holocausto. Un solo hombre. Un solo hombre degolló 850 profetas. Un solo hombre hizo que se volviera otra vez a abrir el cielo. Hoy hacemos muchas oraciones y no pasa nada. Cuando yo empecé a entender todo esto,
Y empecé a entender que la única forma de que podamos combatir la maldad es con santidad. Cuando hay un pueblo santo. Porque si no, nuestra oración no va a tener efecto, chavos. Pasaron los días más trágicos de mi vida. Y te digo una cosa, 11 días me la pasé, hice un viaje a Canadá, regresaba y me metía en un cuarto a orar. Después de 11 días yo encontré mi auto. Uno de los muchachos que se reunía a orar conmigo todas las noches, ese joven lo encontró. ¿Sabes dónde pasó? Enfrente de la iglesia. Y lo encontró. Yo no sé si con todo y esos muchachos robaron el auto, pero él le encontró el auto y lo siguió y llegó hasta donde ellos vivían. Llamó a las patrullas llegaron, tomaron el auto, se lo llevaron. Y yo estuve hablando con ese muchacho, el dueño del auto, que supuestamente ya le habían cambiado números y todo esto, y le hablé de Jesucristo. Y ese joven se arrepintió de haberlo hecho, o se arrepintió, pero él me pagó mi auto. La oración tiene poder, pero no va a ser eficaz si no hay gente que esté arrepentida y esté en paz con Dios. Quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo 1. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Y luego dice el versículo 3: yo mandé a mis consagrados y asimismo llamé a mis valientes para mirar a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitudes de los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Estamos viviendo tiempos de guerra. El diablo le ha placido en este tiempo levantarse con mucha furia para poder debilitar no solamente al mundo, no solamente a las naciones, sino aún la misma iglesia. Pero Dios dice que Él llama, fíjate el orden: yo mandé a mis consagrados y llamé a mis valientes. Dos tipos de gente: número uno, los valientes; número uno, los consagrados; y número dos, los valientes. El orden es importante siempre en la Biblia. ¿Qué es un consagrado? ¿Alguien me puede decir qué es un consagrado? ¿Qué entiende por consagrado? Como es un taller, voy a dejar ¿qué es, hija? Un apartado, uno que se entrega, un santo, ¿un qué? Exclusivo. Quiero leerte 4 palabras en el hebreo que manifiestan la consagración. La primera es una palabra que se traduce como kadash. Esta palabra es hacer limpio a alguien para un uso santo. Hacer limpio a alguien para un uso santo. No voy a seguir predicando sobre esto en los días que voy a estar aquí. La segunda palabra es la palabra mala, que es llenar a alguien o ser llenado para ser perfecto y para ser íntegro, completo. Es como esta botellita, ¿no? ¿Está completa? Sí, no se ha destapado. No se ha destapado. Pero en el momento que yo hago esto, ¿está completa? ¿Sabe cuánta gente hay así? Que le hace falta integridad.
Pero si alguien viene y le echa y le llena, entonces está completa. Este micrófono, si el Buki tuviera un concierto aquí cerca y de repente por X motivo se le tronaran sus micrófonos y viniera él a decirle a Rodolfo: préstame tus micrófonos, fíjate que tengo una bronca, ¿verdad? Y préstamelas. Yo te hago una pregunta: ¿crees que Rodolfo le daría los micrófonos para que el Buki cantara? ¿Por qué? Porque están consagrados para un uso santo. ¿Estamos de acuerdo? Están consagrados para un uso santo. La tercera palabra es la palabra sebaj. Es preparado para hacer un sacrificio. Wow, esto es lo que nos... ¿Sabes que Dios prepara a algunos para hacer un sacrificio? Por ejemplo, Esteban fue un hombre consagrado, preparado para hacer un sacrificio. Esteban fue un mártir. Y hoy te digo una cosa: muy pocos jóvenes quieren ser mártires, consagrar su vida para ser un mártir. La tierra que se tiene que ganar solamente se siembra a través de lágrimas y a través de la sangre de los mártires. No hay otra forma. Entonces, cuando jóvenes se inscriben en escuelas de misiones como Epicentro, como Aljaba, son jóvenes que se tienen que consagrar y se tienen que preparar y estar dispuestos ellos a morir en el campo de batalla. Yo te hago una pregunta: ¿tú estás dispuesto a ser un consagrado? A lo mejor nosotros pensamos que el ser cristiano solamente eso nos habilita a nosotros para poder hacer la obra de Dios y tener efectividad. Yo te digo una cosa: no es cierto. Tienes que ser santo. Esa palabra que está pasada de moda hoy en día en la iglesia y que casi no se predica con eficacia, no se predica con perseverancia, se dan mensajes escasos, pero es una necesidad, joven. Yo lo experimenté. Yo dije en mi corazón: Señor, yo quiero ser alguien que ore por mi ciudad y en lo cual yo no tenga un tapón, en lo cual tú puedes decir: yo no puedo bendecirte porque vives mal, porque predicas algo que no vives. La cuarta palabra es la palabra neser, que significa algo apartado o dedicado para ser un nazareo. Es alguien que tiene rizos no cortados para hacer una corona especialmente de realeza. De eso te voy a predicar los 3 días que voy a estar aquí. Un nazareo. Quiero que vayas conmigo al libro de Números, capítulo 6. Números capítulo 6. ¿Ya lo tienes? Versículo 1. Dale lectura a alguien que se ponga de pie y le dé lectura fuertemente. Versículo 1 al versículo 9. El hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová.
Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada, por tanto el día de su purificación raerá su cabeza, el séptimo día la raerá. Ok. El voto de nazareato. ¿Has oído tú de los nazareos? ¿Alguien ha oído acerca de los nazareos? Solamente el que está en la cámara. ¿Cómo? No te... Judíos ortodoxos. Bueno, estos cuates eran tipos que eran judíos, pero ellos anhelaban tener una relación más profunda con Dios, pero ellos por no pertenecer a la tribu de Leví, no era gente que tenía acceso a participar o hacer consagración o consagrarse para Dios y ser santos. Y sencillamente eran gente voluntaria que venía con Moisés y se presentaba delante del sacerdote y le decía: yo quiero hacer un voto de nazareo. Y entonces era un voto que lo autorizaba el sacerdote y sencillamente le decía: está bien, entonces estas son las reglas, tienes que tener prohibido acercarte, tomar, beber cosas, comer cosas de la vid. Nada, no puedes comer absolutamente nada de las cosas de la vid. Y también vas a tener que dejar crecer tu cabello hasta el tiempo de la consagración, el voto que tú hagas, 1, 2 años, 3 años, 5 años. O también, y también no te vas a poder acercar a persona muerta. Si un muerto cae cerca de ti, entonces perdiste. Y si un muerto lo tocas o te toca, perdiste la consagración. Y eran tipos raros. Eran tipos raros. Imagínate que llegara un tipo así, aquí. No. Ven, hijo. O sea, sí o no es raro. O sea, esto es rarísimo. Pero no solamente era un hippie, ¿verdad?, que se dejaba crecer su cabello, sino era gente santa. Era gente que no tomaba nada de la vid, y esto representa, la vid en este caso representa todo aquello que es del mundo. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto te hablaba acerca que eran gente que decidía, hacía un voto, y la Biblia era clara con respecto a los votos. Aquel que hacía un voto genuino, que tenía el deseo de ser un consagrado, tenía que hacer un voto, y un voto era algo que él confesaba y declaraba y se lo entregaba y decía: Señor, yo consagro esto o declaro esto, mi vida la consagro para ti. Hoy necesitamos nazareos. Hoy hay una necesidad de tipos raros así, que no caminen como el mundo camina. Si tú caminas como caminan tus amigos de la escuela, si tú vives como tus amigos que viven en la escuela, si tú hablas como ellos hablan, si tú vives como ellos viven, no va a haber un cambio en esta ciudad. No va a haber un cambio. No va a haber un cambio si hay gente que vive igual que el mundo. No va a haber un cambio si no hay jóvenes que viven como el mundo vive. Hay una necesidad de jóvenes que se consagren, que digan sencillamente:
no al pecado, que digan no al mundo. Qué difícil, pero no imposible. No es imposible. Jóvenes que digan no a la fornicación. Jóvenes que digan no al pecado, no a la pornografía. ¿Cómo podemos nosotros orar a Dios cuando nosotros vemos pornografía? ¿Cómo podemos pedirle al Señor que Dios escuche nuestra oración cuando nuestra vida no es agradable? Cuando practicamos un pecado. Hoy necesitamos un movimiento de nazareos. Yo tengo en la iglesia unos jóvenes ahí que han estado oyéndome. Llevo 8 meses hablando de santidad. Y algunos de ellos, y no estoy hablando de dejarse crecer el cabello, esto representa que entre más dejaban crecer los cabellos, entre más largo estuviera el cabello, más era el tiempo de tu consagración. Porque ellos sabían, o sea, el diablo cuando ve este tipo de gente en el espíritu, porque es en el espíritu, cuando tú tienes el cabello representa la autoridad. A una mujer no se le permitía, escúchame bien, a una mujer no se le permitía orar sin cubrirse su cabeza, porque el cabello le era una señal de autoridad, que tenía una autoridad. Cuando nosotros en el espíritu estamos consagrando y tú empiezas a dejar crecer tu cabello en el espíritu, tú empiezas a santificarte, empiezas a decir no a esto, no a aquello, no como vive el mundo. Entonces empieza a brotar una autoridad en tu vida que tú no te das cuenta. Pero el diablo teme que se pueda levantar una generación de nazareos para este tiempo. Y te digo una cosa, los nazareos aparecían siempre en tiempos difíciles. ¿Sabes cuándo es? La Biblia nos habla de 4 nazareos. El más grande es Jesús, pero el primero está en el libro de Jueces, que era Sansón. El segundo era Samuel y el tercero era Juan el Bautista. Sansón apareció en un tiempo donde dice que los filisteos, los hijos de Israel, habían hecho lo malo y por lo tanto Dios los había entregado. Mira, ve conmigo al capítulo 13 del libro de Jueces. Jueces capítulo 13. Versículo 1. Jueces capítulo 13, versículo 1. ¿Quién ya lo encontró y le dé la lectura? Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zorá, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoah. Su mujer era estéril, y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer, y le dijo: He aquí, tú eres estéril, y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor, y de no comer ninguna cosa inmunda. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios, desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. ¿Por qué nació Sansón? ¿Cuál era el motivo de que naciera un nazareo? Para salvar a Israel. ¿Oíste eso? ¿Cuál era el motivo por el cual necesitaban un nazareo?
Porque Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios y Dios lo había entregado en manos de los filisteos. O sea, Israel no tenía victoria. Israel no podía ganar batallas. Tenía que haber alguien que naciera y ese tenía que ser un consagrado. Y Dios escogió a una mujer estéril para poder hacer que ese niño que iba a nacer fuera un niño que navaja no pasara sobre su cabeza. O sea, imagínate el grado o el tiempo y la largura de cabello que tendría Sansón desde el día de su nacimiento. O sea, tenía prohibido su mamá cortárselo. ¿De qué tamaño te imaginas que tendría tú el cabello si no te lo hubiera cortado tu mamá hasta esta edad? ¿Hasta dónde te llegaría? Hasta los pies, dice. Yo creo que hasta más por allá, ¿no? Y entonces, escúchame bien. Los nazareos, el cabello, el no pasará navaja sobre su cabeza, era que tener el cuidado de, imagínate la problemática para bañarlo, para lavarle la cabeza. El problema, si así, sería una bronca. A ver, recógetelo. Trata de ocultar lo largo. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harían? No hay mucho registro al parecer. Pero escúchame bien. Los nazarios aparecían en tiempos difíciles, en tiempos de lucha, en tiempos de guerra. Y estos tipos aparecían y estos tipos hacían que la gente o le ocurriera algo. Ve conmigo al libro de Jueces y regresa un poquito al capítulo 5. Al libro de Jueces. Nos narra la historia de Débora, una mujer profetiza que le tocó vivir en otros tiempos donde Sisara, un rey perverso, se encargaba de tener dominio sobre la nación de Israel. Y Débora se levantó como una madre en Israel. Y Débora hizo un llamado a las tribus de Israel para que se levantasen y empezasen a pelear. Como hoy en día los profetas necesitan traer un mensaje de levantamiento. Necesitamos levantar una generación de nazareos. Necesitamos levantar una generación que no ame al mundo. Necesitamos levantar una generación de jóvenes que doblen sus rodillas y que Dios pueda escuchar para cambiar Monterrey, para cambiar la nación. No necesitamos, escúchame bien, acrecentar nuestras iglesias de gente que ni sabe orar. Necesitamos acrecentar nuestros grupos de jóvenes consagrados que tengan el hambre de la fe, la seguridad, la santidad de que Dios puede cambiar la historia de nuestro país. ¿Qué tiempos estamos viviendo, jóvenes? Quisiera predicarte con más fuerza. Tengo 40 minutos, pero tengo 3 días. Pero esto a mí son algo que late en mi corazón todos los días. Y donde quiera que voy, a veces no quisiera predicar esto, pero Dios me vuelve a insistir. Háblales de la consagración, háblales de la santidad. Yo quiero tocar jóvenes, yo quiero hacer que estos jóvenes puedan cambiar la historia de nuestro país. Y Jueces capítulo 5 dice: y aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Escúchame bien, este versículo lo podemos leer en la Reina Valera, pero en la versión antigua de Jerusalén totalmente le cambia todo el significado, porque ahí dice que por haberse puesto al frente los nazarios en Israel, el pueblo se le ofreció voluntariamente. Y dan más o menos la historia
de que los jóvenes se juntaban en las plazas, como hoy en día, y estaban los jóvenes conviviendo en las plazas, y estaban ahí, y estaban tal vez disfrutando de algunas cosas de aquel tiempo. Pero en ese momento, si se oía una trompeta o alguien sonaba una trompeta, reconocían ellos el sonido. ¿Cuál era el sonido? ¿Era tiempo de reunión o era tiempo de guerra? Si la trompeta declaraba un sonido de guerra, entonces, escúchame bien, eso quería decir que tenían que entrar al frente. Todos los mayores de 20 años de edad tenían que ponerse al frente en la guerra. Y entonces el profeta y el sacerdote se levantaban y se ponían al frente y le decía: cualquiera que tenga temor, cualquiera que ame cosas, cualquiera que esté casado y esté recién casado y quiera estar en la guerra, no puede ir a la guerra, tiene que quedarse con su esposa. Si alguno de ustedes tiene temor, no va a la guerra, tiene que quedarse, porque va a contagiar de temor a sus hermanos. Pero este versículo me encanta, porque cuando yo empecé a predicar de nazareos, un joven se me acercó y me dijo: ¿ya leyó la versión antigua de Jerusalén en este pasaje? No. Dice, ese pasaje declara cómo los nazareos estaban entre los demás jóvenes en las plazas reunidos, pero ellos oían el sonido de guerra. Recógete el cabello, trata de ocultártelo, así. Nuestra cultura no usa turbantes, pero en aquel tiempo en los judíos usaban cosas para cubrirse la cabeza. Yo fui a India, yo estuve en varios países y utilizan turbantes. De tal manera que a lo mejor tú ves a estos jóvenes, o sea, si se recogían, se cubrían la cabeza, no se veía, nadie se notaba que eran nazareos, porque eran votos secretos. Eran votos donde ellos no tenían que estar diciendo, ¿verdad? Soy un nazareo, mira, ven mi greña hasta donde la llevo, y mira, me va creciendo, no estoy contaminado. No, eran votos secretos, eran votos que llegaban con el sacerdote y le decían: quiero ser un consagrado. Cuando se oía el sonido de guerra, escucha bien, cuando se oía el sonido de guerra, inmediatamente los nazareos en las plazas se soltaban los rizos. ¿Sí? Se soltaban los rizos. Y ¿sabes qué? Todos los jóvenes no se reían. O sea, los veían. Y entonces los nazareos empezaban a caminar hacia el lugar, hacia donde era el lugar de reunión de los guerreros. Y ¿sabes qué? Jóvenes se levantaban y los empezaban a seguir. Chihuahuas, no me ayudan. Sale. Los empezaban a seguir. Ya vénganse. Si agarra la onda. O sea, ¿sabes qué? ¿Sabes quiénes van a liderar poderosamente la iglesia? Los hombres santos. ¿Sabes quiénes son los hombres que van a poder cambiar la historia de México? Hombres santos al frente de iglesias. Hombres que no son una vergüenza sus vidas, que caen en adulterio, que están en fornicación, que son pecadores, que hay homosexualidad. ¿Quién sabe cuánta basura hay en la iglesia? Hoy es un tiempo de guerra. Hoy es un tiempo de hacer votos. Hoy es un tiempo de decirle a Dios: aquí estoy, Señor, quiero hacer un voto. Quiero ser santo. Quiero que tú me ayudes. Yo no puedo ser santo, escucha bien, yo no puedo ser santo legalísticamente por mi forma de pensar y decir, pues yo soy santo y no voy a pecar jamás. No, yo voy a la presencia de Dios y todos los días le digo: Señor, quiero ser hoy un hombre santo. Dice
Romanos 8, que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Necesitamos un grupo de jóvenes santos, hijos. Necesitamos hoy un grupo de jóvenes que hagan votos de consagración. Yo he visto a jóvenes cancelar su noviazgo después de oír 2 o 3 mensajes de Nazarios. Yo he visto a jóvenes romper con novias paganas, con novios paganos, porque sienten la necesidad de cambiar la historia. Monterrey es uno de los estados más violentos. Les digo una cosa, la única forma de poder cambiar la historia de Monterrey es a través de jóvenes y de gente que se esté santificando y que esté doblando sus rodillas para ser oído por Dios. Un padre entró a una peluquería o una estética. Después de haberme oído en la iglesia varias semanas, el padre le entró una convicción muy poderosa de santidad. Se lleva a sus hijos a la estética, le están cortando el cabello. Por el espejo observa que su hijo menor toma una de las revistas que están ahí y empieza a ver las chavas, ¿no? De TV y novelas casi desnudas. Y el papá desde ahí le dice, "Shh, shh". Y el niño, chavillo, ¿no? De 10, 12 años, le dice, ¿qué somos? Ah, somos nazarios, papá. Y dejó de ver la revista. Cuando tú empiezas a tener una pasión por la santidad, tú vas a tener una entrada directa al trono del Padre. Voy a terminar haciendo un llamado. Dios quiere ver en México jóvenes así. Dios tiene el anhelo de tener una iglesia santa. Y si yo he venido aquí para dar unos mensajes y encuentra a Dios un joven, es suficiente para cambiar la historia de Monterrey. Mi oración es, ¿habrá uno aquí? Hay un llamado a la consagración. Escucha bien, no quiero que se pongan de pie rutinariamente como todos muchas veces se ponen de pie en los llamados. Este es un llamado a la consagración y es muy, muy importante. ¿Hay alguien aquí que tiene un anhelo o le nació o tiene el deseo de poder orar para ser escuchado y que sabe que puede ser escuchado porque se está santificando y consagrando para un uso santo? Si tú eres ese joven o esa joven, ponte de pie. Si no tienes porque este llamado te va a demandar todo. Te va a demandar el abandonar, el cortar a una joven que no es cristiana, el dejar de prender tu computadora para ver pornografía, el dejar de masturbarte, el dejar de hacer muchas cosas que tú sabes que no le agradan a Dios. ¿Cuántos están seguros de lo que estoy diciendo? Levanta tu mano.
serio? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo, hijo? ¿Sabes cuántos jóvenes, yo escucho las noticias, están muriendo aquí en Monterrey? Dios necesita a alguien que se pare en la brecha. Cuando yo vi cómo diarios roban 100 vehículos y cómo el temor había llegado a mi casa, yo dije: Señor, 100 familias les entra un terror diariamente. El diablo está reclutando jóvenes, pero también Dios quiere reclutar jóvenes. El diablo está reclutando jóvenes radicales. Yo tengo un amigo que trabaja en la policía y dice: son radicales esos jóvenes. Pero también nosotros tenemos radicalismo para orar, para alcanzar a esos jóvenes que se están perdiendo en la delincuencia. Levanta tus manos y empieza a hacer una oración a Dios. Y empieza a decirle a Dios con tus propias palabras. Pero escúchame bien, vamos a hacerlo con un deseo de desesperación fuerte, que se oiga. Vamos, no es un tiempo de orar despacio, hijo. No es un tiempo. Empieza a levantar la voz. Alguien que esté desesperado. Señor, si hay alguien desesperado, rompa todo espíritu de temor de su vida. Rompa todo espíritu de temor sobre su vida. Vamos, jóvenes, empiecen a levantar su voz. Díganle: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Quiero tu santidad, quiero tu santidad, quiero tu Espíritu Santo. Quiero tomar una decisión en esta hora. Quiero ser un nazareo, quiero ser un consagrado. Señor, queremos, Señor, de tu preciosa presencia. Queremos de tu preciosa presencia. Señor, queremos de tu hermosa presencia. Ven, Espíritu Santo, haz nazareos a estos jóvenes. Hazlos, Señor, consagrados. Dile: Señor, aquí estoy. Quiero la santidad de Jesús. Quiero la santidad de Jesús. Quiero la santidad de Cristo. Ven, Espíritu Santo, toca a estos jóvenes. Toca a estos jóvenes. Tócalos, papá. Tócalos. Toca a estos jóvenes. Toca a estos jóvenes. Toca a estos jóvenes. Espíritu de Dios, Señor, consagra a esta generación, papá. Conságralos. Señor, que tú encuentres entre estos jóvenes uno solo, Señor, uno solo. Que tú puedas encontrar uno solo, Señor, uno solo, un intercesor solo, que doble sus rodillas en las noches, que se canse de la maldad, que se canse de la violencia que está viendo, y que pueda entender que tú puedes cambiar en un día esta ciudad, Señor, y este estado. Si alguien está sintiendo y tiene una convicción, escucha bien, una convicción. Voy a rebasar un poquito el tiempo que me dieron. Si alguien tiene una convicción muy, pero muy fuerte así en su corazón, corra al frente y doble sus rodillas delante de aquí, delante de la presencia de Dios. Dóblelas, hijos.
Espíritu Santo. Si alguien me ayuda con el teclado, si hay alguien aquí. Espíritu Santo. Señor, aquí hay aquí hay jóvenes, aquí hay material, Señor. Aquí hay jóvenes que se van a consagrar. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Empieza a limpiarte a través de la confesión y de la sangre de Jesús. Empieza a decirle al Señor que purifique tu corazón. Señor, límpianos. Espíritu de santidad, limpia, Señor, los instrumentos de tu casa. Señor, límpianos. Escucha el llamado de Dios a vivir vidas de integridad, a vivir vidas de integridad. Escucha el llamado de Dios a vivir vidas de santidad. Hacer compromisos con Él. Señor, ayúdanos a poder cambiar Monterrey. Ayúdanos a cambiar todo el estado. Señor, ayúdanos a cambiar Nuevo León. Esta tierra preciosa, Señor, donde necesitamos que tu mano obre. Que tu mano obre. Que tu mano obre, Señor. Ayúdanos a salvar esta juventud de Nuevo León y de México. Ayúdanos a salvar esta juventud, Señor, a través de instrumentos limpios, puros, que se santifican para hablar tu palabra, para predicar tu palabra. Quiero asegurarme que el toque haya sido profundo. Quiero asegurarme que estás en serio con Él. Quiero asegurarme Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de santidad, toca a estos jóvenes, despiértalos, despiértalos, Señor, al llamado de santidad. Despiértalos, despiértalos. Despiértanos, Señor, en México. Despiértanos a la búsqueda. Despiértanos a aborrecer el pecado.
Despiértanos, Señor, a entrar a tu presencia. Despiértanos, Señor, al amor por nuestra ciudad, por nuestro estado y por nuestra nación. Despierta a cada mexicano que invoca tu nombre. Levanta, Señor, un movimiento de santidad, un avivamiento de santidad en este lugar. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a ser claro, a ser, Señor, fácil, a traer el mensaje que me has encargado. Gracias. Señor, levanta y sigue hablando con el poder de tu palabra. Sigue hablando a nuestros corazones, sigue retando nuestro espíritu, Señor. Señor, sigue retando a nuestro espíritu en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sigue trayendo tu convicción, sigue trayendo el derramar de tu gracia, sigue trayendo tu revelación, Señor. Sigue trayendo el poder de tu evangelio. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Sella, sella en nuestro corazón tus palabras. Sella en nuestro corazón las decisiones a favor tuyo, Señor, que hemos tomado y que estamos tomando en el nombre de Jesús. Este momento, Señor, este momento de consagración, momento de voltear, momento de convicción, Señor, y que podemos ver toda la gloria y toda la honra y todo el potencial, Señor, de tu gloria, para que se manifieste entre nosotros, Señor. Toma a esta generación. Tómanos, Señor. Tómanos, Señor. Oh, no importa el precio. No importa el costo, Señor. Tómanos, tómanos para tu gloria, para tu honra. Tómanos como puntas de flecha, Señor. Tómanos. Tómanos, Señor, como aquellos que toman la delantera y corren tomando el premio del supremo llamamiento, dejando todo atrás, toda distracción, todo aquello que estorba, toda reminencia de pecados, Señor. Dejamos todo para asir a lo cual hemos sido llamados a ser santos, llamados a ser profetas, llamados a ser consagrados y proclamar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Señor. Amén, amén, amén. Así sea, Señor. Sigue trayendo tu palabra. Sigue trayendo, Señor, el poder de tu Espíritu Santo entre nosotros. Sigue perfeccionando tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Los que gusten quedarse aquí al frente, te puedes quedar. Tienes toda la libertad de quedarte aquí. Si tú necesitas salir, sí, tienes 10 minutos y vamos a continuar con la música. Vamos a continuar en la oración. Si gustan abrir las puertas,
Y nos preparamos para este tiempo que sigue de alabanza. Pero tienes toda la libertad de continuar ahí donde tú estás meditando en esta palabra. Oh Espíritu Santo, sigue trabajando, sigue obrando.